¿qué tal, lucecitas? ¿Cómo están? Buenas noches, mañana o tarde, en cualquier sintonía que nos estén escuchando. Les agradecemos su tiempo y básicamente es nuestro primer capítulo. Les damos muchas gracias por este nuevo inicio y nuestra nueva etapa de nuestras vidas. Somos Luces de Fe. Sí, en este proyecto lo que tenemos planeado es, con varios invitados, hablar de distintos temas, ¿no? Esos temas que a veces como jóvenes nos da vergüenza preguntar, ¿no? Queremos poder ser ese puente para que ustedes se acerquen más a la iglesia y también, ¿por qué no?, conocer mejor a lo que es Dios, ¿no? Y a nosotros mismos. Y pues justamente hoy queremos hablar acerca de si la iglesia juzga a los jóvenes. Digo, es bastante común que los jóvenes se distancien de la iglesia, que los jóvenes crean que la iglesia es anticuada para abuelitos, o que incluso tengan esta relación de que parece que lo están juzgando, ¿no? Vemos, bueno, yo he conocido personas que me dicen, es que yo no me siento bienvenido en la iglesia, parece que todo lo que hago en la iglesia, parece que todo lo que hago para la iglesia está mal, ¿no? Y pues justamente a veces parece esto entre relación joven-iglesia que está un poco fracturada y también con un poco la onda de la época, ¿no? Que esta generación parece ser muy libertina, muy abierta, que lucha por ideales y tal, y parece que la iglesia está un poco más centralizada, más cerrada, digamos, a esta parte. Sí, yo creo que a veces confundimos la iglesia con personas o con actitudes de personas. Sí. Pero la iglesia como tal, pues es una institución abierta a todos, que trata de no juzgar a nadie, pero a veces las personas que estamos adentro de la iglesia sí juzgamos, sí señalamos, sí tenemos muchos prejuicios, y yo creo que una de las cosas es ir haciendo a un lado esos prejuicios y darnos cuenta que no somos nadie para juzgar. El mismo Papa Francisco lo ha dicho: ¿quién soy yo para juzgar? ¿O quién soy yo para decir eso está bien o eso está mal? Entonces, yo creo que la institución como tal no nos juzga, pero las personas que formamos parte de ella, a veces sí juzgamos y sí incluso tenemos actitudes muy cerradas. Personas, digo, el propósito es que vuelvan a la iglesia, ¿no? Que vuelvan claro, a casa. La iglesia está abierta para todos y no está cerrada para nadie en absoluto. Independientemente, ¿no? Sí, independientemente de quién seas, cómo seas, tus preferencias, etcétera. O sea, en la iglesia cabemos todos, por eso la iglesia se llama católica, porque católica quiere decir universal, es decir, está abierta a todos, buenos y malos, etcétera. O sea, pero vuelvo a insistir, hay personas que a lo mejor pueden tener una mentalidad muy cerrada y entonces son los que a veces excluyen, rechazan, señalan, etcétera, pero no es la iglesia. Y desgraciadamente muchas veces se quedan con esa imagen, ¿no? Exactamente. Pero no me encuentro con alguien que a lo mejor no le gustan esas ideas, ¿no? Esas formas de pensamiento, y ya por eso se quedan con esa imagen de que, es que la iglesia me rechazó, ¿no? es que la iglesia no me acepta, no, fulano de tal o fulana de tal es quien a lo mejor te rechazó o te excluyó. Y digamos, padre, bueno, en su experiencia, ¿cree que ha sido más por parte de la gente, digamos, mayor o de los mismos jóvenes los que hacen ese como criterio? O sea, que critican a las otras personas. Yo creo que tiene que ver mucho con las personas adultas. Sí. Creo que estamos viviendo una época de muchos cambios y hay muchas gentes adultas que no se han adaptado a los cambios. Okay, sí. Y entre ellos incluso algunos sacerdotes. A veces incluso hasta nuestros papás. Sí. ¿O no? Si nos alistan, saludos a mi mamá. Hola, mamá. Hola. Sí, entonces son cambios muy fuertes a los cuales muchas personas no se han adaptado. Sí, Okay. Incluso los cambios los han rebasado. Es que me imagino que debe ser un shock muy fuerte para las personas, hablando de ese segmento de las personas mayores,
Bueno, yo tengo amigos que a veces no se acercan a la iglesia porque tienen tatuajes o están perforados, y aunque creen en Dios, no se acercan a la iglesia por lo mismo, ¿no? Y que a lo mejor en algún momento se sintieron juzgados, no por la iglesia, pero por una persona, pero lo engloban más a... Bueno, incluso hay personas que dicen que los que están tatuados están en pecado y que quién sabe cuántas cosas más. O sea, ¿en serio hay gente que dice eso? Ajá. Sí, padre. Y por esto ejemplo. viene de un sacerdote. ¿Quiere que les enseñe mis tatuajes? Una Ave María. Hecho por Jesús. Sí. El Papa. Vuelvo a insistir, creo que tenemos que tener actitudes mucho más abiertas, tolerantes. De hecho, con eso tiene que ver la misericordia, el amor. Sí, padre. El amor. Sí, El amor. Ay, pues eso. No, padre, hablando de la misericordia, también hay muchos chavos que no se acercan. Porque Ajá. hay mucha gente que no sabe y empieza a decir, no, es que hiciste esto, Dios te va a castigar. Ajá. Y entonces empiezan a crecer, aunque dicen, no pasa nada, Dios no castiga, pero empiezan a creer psicológicamente esa idea, empieza a crecer en su cabeza y empiezan a decir, no, es que yo no me quiero acercar porque Me va a me castigar. va a castigar. ¿Qué ¿Qué más va va muy relacionado también, yo creo que la forma en la que somos educados, ¿no? Porque Sí, claro. al menos yo creo que la mayoría, nuestras abuelitas siempre nos son como de que ¿qué estás jugando o estás haciendo tu despapalle de niño en la misa o lo que sea? Sí, Y te dicen, no, te va a castigar, Diosito te está viendo, te va a castigar. Como que esa idea también como que luego se me queda, ¿no? De que Sí, te te van imaginas a Dios castigar. como Santa Claus, ¿no? Que está con su lista de buenos, su lista de malos. Bueno, para muchas personas así es Dios, o eso es Dios para muchas personas. Sí. Y Dios no es eso. No. Sí, no. Dios no es eso. Dios es amor. Ok. Y otra cosa que les quede bien claro, no castiga. Y eso, póngale alfiler, padre, porque... No castiga. Enfóquenlo. A ver, aquí va a aparecer un letrero de no castigo. No castiga, porque somos libres y nosotros somos los que decidimos. Ok. Sí. Enfrente de nosotros está todo como una propuesta de amor de parte de Dios. De ti depende si la aceptas o no la aceptas. Yo me acuerdo que mi abuela me decía también mucho esto. Dios no castiga, nos castigamos nosotros mismos. Y eso es cierto, ¿no? O sea, Dios es infinitamente capaz de perdonar, ¿no? Pero, pues si no te arrepientes, tal vez, o si tienes algún proceso ahí, o no sé, ¿cómo diría usted eso? Dios es amor y nos está esperando hasta el último momento. Hemos perdido el contacto con los jóvenes. O sea, como que hemos perdido el punto de diálogo con ustedes. Porque las personas adultas siguen en su forma de ser, de vivir, en cómo conciben la vida, y pretenden incluso que ustedes mismos igual sigan con esa visión, vamos a decirlo así, de la vida. Y pues lo cierto es que es otra, completamente diferente. Claro. Yo me acuerdo, padre, de una película que no sé si la he visto, se llama Los Dos Papas, que justamente está el actor, obviamente, que interpreta al Papa Benedicto y al Papa Francisco, y tienen un debate como de época. O sea, el Papa Benedicto, que era mucho más conservador, mucho más cerrado, defendía, muy, muy conservador, podríamos decirlo así. Y el Papa Francisco, que es más liberal, más abierto, también más polémico por consecuencia. Pero decían una frase, el Papa Benedicto le decía una frase, que la iglesia que se casa con el espíritu de una época se queda viuda en la siguiente. ¿Qué opina usted con esta frase? Sí, yo creo que hay cosas que permanecen y que están ahí siempre, pero también hay que entender que los seres humanos evolucionamos. Sí, exacto. Claro. O sea, es muy diferente la forma de ver la vida como la vemos ahora a como se veía hace 50 años, o 60,
o un siglo. Incluso sin ir tan lejos, ¿no? Digamos, las personas, bueno, los jóvenes que luego tenemos aquí en nuestro grupo, que son no mayores de 10 años de diferencia, ya, digamos, en cuestión de valores o mentalidad, es muy diferente. Muy O sea, diferente. cosas que a lo mejor ellos disfrutan, que a lo mejor yo no entiendo. A pesar de que tenemos como 5 años de diferencia, es como, sí es un gran cambio, ¿no? Ahora me imagino con décadas, tiene un cambio aún mayor. Como dicen, Sí. esta época cambiante, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, incluso de la época en que la iglesia todo lo hacía en latín, por ejemplo, pues era otra forma de ver las cosas y de ver la vida. Claro. Imagínense cómo lo estaríamos viendo ahorita todo en latín. No, pues. De hecho, imagínate esta entrevista en la. Hay un TikTok que ya gentrificaron la iglesia. ¿Cómo? Creo que fue en la colonia Roma. Ujú. Ya dan las misas en inglés porque ya está muy gentrificado. En Sí, pues en la está basílica hay misas en sí. inglés. Sí, de hecho hay colonias donde hay en otros idiomas. Por ejemplo, la colonia alemana, Sí. hay alguna misa en alemán y así, en varias. Pero a lo que voy es que, a ver, evolucionamos, los seres humanos hemos evolucionado, pero lo esencial ahí está. Sí, exacto. O sea, y yo creo que la iglesia, incluso por ejemplo la teología, la espiritualidad, la exégesis, etcétera, pues eso también va cambiando. Okay. Las Sagradas Escrituras se interpretan con otros mensajes nuevos. Sí. Okay. La misma teología. Estaba hablando, por ejemplo, el otro día con un padre jesuita que es cristólogo y dice que lleva 40 años dando cristología. Y le preguntaba yo, que cuál era la bibliografía actual o lo que nos centraba más en la figura de Cristo actualmente. Y él decía, todos los autores contemporáneos coinciden en lo mismo respecto de la persona de Cristo. Entonces, y eso va cambiando, o sea, la idea que se tenía de Cristo hace décadas, ahora es otra. Es muy diferente. Pero partimos otra vez de lo esencial, partimos de las Sagradas Escrituras, partimos de la teología, Sí, partimos sobre todo eso, de ¿no? todo No es eso. algo que se invente, ¿no? No, tampoco No, lo no, no. intentamos. Ni que se modifique, solamente se interpreta. Se interpreta de una Se manera actualiza, ¿no? diferente. Podemos decirlo, ¿no? Se actualiza con los tiempos modernos. ¿Sí? Ahora, incluso ustedes piensan en Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús los juzgaría a ustedes porque se fueron de reventón? Porque... Apaga cámara. porque Cambio de pregunta. Rápido, rápido. La llamada. o por alguna cuestión, pues claro que no. Jesús fue un personaje de los más abiertos, tolerantes, que aceptaba a todos. Y yo creo que incluso esa tendría que ser nuestra actitud. Claro. Respeto y tolerancia, ¿no? Pero a veces nos da miedo. Ah, sí. Bien. Mucho. Mucho. Pero entonces usted considera, regresando a la pregunta inicial, conclusión, ¿las personas son las que juzgan o Dios es el que te juzga? No, las personas. Las personas. Sobre todo, ¿no? Como Las dijo el padre, ¿no? personas. Como nosotros somos los que conformamos la iglesia, en nosotros está, ¿no? El hecho de que se tenga esta imagen, ¿no? De que la iglesia... Sí, y como nosotros juzgamos, entonces pensamos que Dios también nos juzga. Sí. Llegues al tema, ¿Por ¿no? qué? Y Dios. Porque la idea que tú tienes de Dios Es- es lo que tú crees que es Dios. Ok. Ok. Si tú, por ejemplo, eres una persona rencorosa, vengativa, etcétera, ¿qué vas a pensar de Dios? Que es igual. Que es igual. O peor. Cabrón. O peor. Si tú eres una persona, por ejemplo, si tú eres una persona que no perdona, ¿qué vas a pensar que Dios es? Castigador. Castigador. Que no perdona, que no me va a perdonar nada. Rencoroso. Rencoroso. Ah, rencoroso. ¿Sí? Ahora, si tú eres una persona que ama, que es abierta, que vive la vida en la realidad como se nos presenta, etcétera, en esa actitud de amor y de misericordia,
Sí. La idea que tienes de ti es la idea que tienes de Dios. Sí. Justamente también había visto una frase que me gustó mucho que decía, tienes que ser tú el motor del cambio que quieres ver, ¿no? Justamente. Si tú quieres que la iglesia, digamos, bueno, en este caso hablando de la iglesia, o tu Claro. familia en general, ¿no? Incluso, o tu familia, si tú quieres que no te juzguen, tienes que empezar, ¿no? También tú por no juzgar, ¿no? A las personas. Pero entonces en ese caso nosotros tenemos un peso muy importante dentro de la iglesia, ¿no? O sea, no somos cualquier persona más, ¿no? O sea, hablando de eso que lo comento, de que somos el principal motor de la iglesia, ¿no? O sea, Y somos el fermento, ¿verdad? sí. Claro. Sí. No, pero básicamente es que cada persona tiene una historia, obviamente, ¿no? Y siento yo que a mí en lo particular a veces no me acercaba, o aún me cuesta, o me costaba trabajo acercarme a la iglesia, porque justamente nosotros mismos, los jóvenes, entramos a ese debate de las burlas, ¿no? Y a lo mejor, como en algún momento lo comenté en un campamento que tuvimos hace poquito, Pero ellos no estuvieron. bueno, no estuvieron, por cierto, para que estén al pendiente. Para el próximo. Próximo año. La invitación está abierta, chicas. Campamento. Cuando la lancemos, claro. Y básicamente es eso, ¿no? Y yo explicaba en el tema que he perdido amistades por estar aquí dentro de la iglesia, y al principio no lo entiendes y no entiendes por qué las cosas se dan así, si tú estás sirviendo para Dios, ¿no? Y a lo mejor las personas piensan, o más bien los jóvenes, que esto es una pérdida de tiempo, ¿no? Y a lo mejor la pregunta que le puedo hacer a usted es, ¿por qué a lo mejor considera que los jóvenes no se acercan tanto a la iglesia? ¿Será a lo mejor por el hecho de ser juzgados, o el hecho de que les dé pena, o el hecho de que va más arraigada a sus valores, o Ser discriminados. Sufrir burlas. Pues yo creo que en primer lugar no se acercan porque hay desconocimiento. bueno, Sí. Porque incluso ustedes son ejemplo. Tú cuando ya te acercaste y empezaste a ver la realidad, Ah, sí, dijiste, pues esto es diferente Nada de que lo que ver. yo pensaba, ¿no? sí, no, nada que ver. Sí. Entonces, en primer lugar, hay desconocimiento. Tenemos a veces ideas muy equivocadas de lo que es la iglesia, de lo que es la fe, de lo que es la espiritualidad, de lo que es incluso nuestra relación con Dios. Entonces, a veces es eso. Luego, como tenemos esas ideas equivocadas, pues nos da miedo. Sí. Y también, obviamente, eso impide que nos acerquemos. Y luego, pues es una realidad que la Iglesia Católica no está de moda. Ah, No, bueno. bueno, pues. Bueno, fuera. Pero sí está de moda, por ejemplo, para muchos, el meditar, o pertenecer incluso a otros grupos, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, dicen, ay, no, pues tú andas ahí en la iglesia, uy, tú ya eres mochilón, eres esto, eres lo otro, eres aquello. Sí, Pero es que, A en serio, mí me hizo un padrecito. de hecho ya te vamos a mandar. No, mire, yo quiero mucho a la iglesia, Ahí está la convocatoria. Sí, ¿verdad? Seminario. pero... No. Sí lo vamos a llevar amarrado. Ay, cabrón. Ay, perdón, chicos. Y yo justamente hablando de lo que dice el padre, Ajá. hace poquito tuve una experiencia con un amigo que le dejé de hablar justamente por eso, ¿no? Porque yo pues soy un ser humano, ¿no? Y obviamente Todos. independientemente de eso, ¿quién es un ser humano? Levante la mano. Ser humano. Luces no, A ver, el de luces. independientemente de eso, que somos seres humanos, pues nos equivocamos, ¿no? Estamos en un constante crecimiento, obviamente en ese crecimiento nos vamos a equivocar. Y algo que me dejó muy marcado de mi amigo es que yo poco a poco lo fui trayendo a la iglesia, pero mi intención era a lo mejor que conociera, simplemente me acompañaba porque salimos de la escuela. Y el chiste fue que me equivoqué en ciertas cosas y en ciertas cosas él las malinterpretó. Y a lo que voy con todo esto es que él en su momento me dijo que como yo voy a la iglesia si soy como soy, ¿no? O sea, ¿cómo voy a la iglesia si me equivoco, si hago acciones que no debería de hacer? Machista. O sea, y aquí, en esa parte como que justamente la gente, y siento que también va muy relacionado a que le pregunté de que los jóvenes no se acercan tanto por eso, ¿no? Porque a lo mejor pensamos de que si tú estás en la iglesia, tú no te vas a equivocar,
vas a ser un... Como que tienes que ser Muy recto. diferente, Muy de recto. una forma... Perfecto. Incluso hasta en mi casa, bueno, en las casas, por ejemplo, yo no... En tu casa nada más hay más. Bueno, no sé, a lo mejor en varias casas, pero por ejemplo, mi papá no es católico, mi mamá no es muy acercada a la iglesia y mi mamá pues sí. Digo, y mi abuela sí, pero... Esa es otra historia. Ese es otro podcast. No, pero mi papá no es católico, mi mamá no es muy acercada a la iglesia y justamente es de estas personas que a mí me recrimina mucho. O sea, hago el más mínimo error y me dice, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? Sí. O dice, ay, tú en la iglesia y Todo tú... el día. Ajá, todo el día. Para que llegues peor. Para que llegues haciendo podcast y para que llegues peor. Entonces me dice, dile al padre cómo contestas. Y yo, entonces después hablamos de cómo contesto en mi casa, pero... Sí, exacto. Una reprimenda. Sí, es que nos vamos haciendo ideas y esas ideas no las superamos. O sea, ahí nos quedamos. Son muy difíciles, ¿no? De superar. Exacto. Y yo creo que a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de una evolución, en el sentido positivo de la palabra. Es más, ustedes han evolucionado, no son los mismos que hace, no sé, 10 años, No. 7 años, 3. Desde ¿O que dos? eso- Ya me... el bigote. O sea, El bigote. No, mental. Sí, entonces pues tenemos que estar abiertos a eso. ¿Sí? El Evangelio dice algo muy claro: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Entonces si nosotros estamos experimentando esta presencia de Dios, este amor de Dios, etcétera, pues es ser nosotros mismos. Tampoco, o sea, dar testimonio no es que aparentemos ciertas actitudes o acciones que no somos nosotros. O sea, de hecho, la santidad, por ejemplo, es ser tú mismo. La santidad no es otra cosa, sino que seas tú, que seas auténtico, que no andes aparentando cosas que no son. Yo creo que también eso va muy relacionado a la parte de porque luego es también, a veces para nosotros complicado compartir, ¿no? Que estamos luego en este grupo. Yo, por ejemplo, la verdad, luego a veces sí, en un principio, al menos en mi relación, sí me daba pena, ¿no? Como decir, es que yo pertenezco a la iglesia, yo pertenezco a un grupo. Pero después yo, o sea, pensándolo, dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué me va a dar pena, no? Sí, Estoy hablando... es eso, ¿no? Sí, es eso. estoy hablando de algo malo, o sea, realmente estoy haciendo algo malo. Exacto, es que a veces te parece que estamos Sí, haciendo algo malo. sí, estoy robando. Es bien gracioso porque llega un X persona. Ah, no, ayer fui a una fiesta y pedí un perico y un churro de mota y me puse hasta el... Y si te das, y terminé botado y le hablé a mi exnovia y todos, ah, no manches, y tú, ayer fui a misa y, ay, no mames. Sí, exacto. O sea, pareciera que lo que no está bien, está bien. Exacto. Y lo que no es, y lo que está bien, Está mal. está mal. Exacto, o sea, ¿Y si a mí no? me sorprende mucho. O sea, yo digo, ayer fui a misa y tú me dices, ay, no mames. Ay, perdón. No, pues así es. ¿Hay censura? No, monetizamos todavía, padre. Aún no nos pagan. Hasta que el patrocinador no diga, no hay censura. Ah, bueno. Sí. No, pero sí, justo como dices, ¿no? Yo creo que también es parte de estas como tendencias sociales que hay, ¿no? A veces en el mundo, ¿no? Porque está muy normalizado como el ir a beber, el ir a fumar, borrarte, o sea, estar de fiesta. Tener relaciones con varias mujeres. Sí. Con hombres. No sé qué más. ¿En qué escuela va? Dicen que la moda lo que le acomoda. No, pero justamente como que está más, más normalizado esto que como dices, ¿no? El ir a la iglesia, pertenecer Bueno, a un o a lo grupo. mejor siento que también no lo dices por el hecho de que tú sabes que cuando tú lo dices lo vas a perder a esa persona, ¿no? Cuando en teoría tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Porque a lo mejor nos ha pasado que decimos vamos a la iglesia o vamos a misa y automáticamente como que esa persona tiene otra percepción de nosotros. Sí. Y poco a poco se va alejando y como que es una red flag, lo llamamos los chavos, que si decimos vamos a la iglesia,
Como que sabemos que en algún momento se va a alejar porque no va con sus ideales. ¿Qué es red flag? Red flag, a ver. Flan rojo. A ver, O bandera roja. Sí, es como advertencias. Así como, hey, esta persona así trae algo así. Aguas. Aguas, así como Aguas. aguas, exacto. Sí, Así ese como, corte, aguas, ese güey va a la iglesia. Vean su corte, es red flag. Aguas, ¿por qué se va a la iglesia? Exacto, tal cual, como lo acabo de decir, ese va a la iglesia. Sí. Aguas. Ese va a la iglesia. Es que pueden ser peligrosos. ¿Los de la iglesia? Sí. Pero no vamos a cortar eso. Yo estaba intentando hacer. No, pero sí, justamente, ¿no? Es parte de esto, de estas como. Sí, yo creo que tenemos que ser nosotros mismos. Claro. Eso es lo que es ser santo. No se trata de que andes imitando a nadie, sé tú. Sí, justamente creo yo que cuando eres tú mismo vas a atraer a mayor gente que cuando finges ser algo que no eres, ¿no? Cuando finges tú encajar en esos grupos, a ti no te gusta tomar, no te gusta beber, irte de fiesta, y por aparentar vas y todo más, o te embriagas o lo que sea, pues no estás siendo tú mismo, ¿no? Ya te estás traicionando desde un nivel, digamos, físico a uno ya también moral, ¿no? Pero, por Claro. ejemplo, padre, esta frase de ser tú mismo, no sé, digo, yo me imagino lo que ha de estar pensando el que está detrás de esa pantalla. Ajá. Hola, por cierto. Y si yo soy alguien malo, y si yo soy alguien, y si yo por esencia soy alguien que juzga, alguien rencoroso, alguien malo que podemos considerar malo, ahí también vale Bueno, que soy yo. cuando hablamos de ser auténticos, es de que seas lo que esencialmente eres. Ok. La maldad es un accidente en nuestra vida. No es esencial en la vida del ser humano la maldad. Lo que si tú, por ejemplo, lo que decíamos hace ratito, vas alimentando en tu corazón amargura, odio, Mis vecinos. rencor, etcétera. Se proyecta. ¿Sí? Pero eso no eres tú. Sí, no. Eso no es tu esencia. Ok. No es cierto, no. La esencia es la bondad de la cual Dios te ha hecho partícipe. Ok, eso es muy lindo. ¿Sí? Entonces, ahora, el que es que soy criticón, es que critico a medio mundo, pues eso tampoco es tu esencia. Eso es, como decía, es un accidente. Es un accidente. No es vital, no es la esencia del ser humano. Lo esencial Eso es lindo. es aquello que tú eres y que no se puede modificar en ti. Eso es lo esencial. Ajá. ¿Usted cree que también tiene relación con esta parte que luego dicen de las acciones hablan más que las palabras? O sea, tú puedes decir que eres mala persona, pero si como que trabajas para hacer cosas de bien, eso creo que, bueno, a mí es como, te define más, ¿no? Que las palabras que tú eres. Claro. Y yo creo también que, miren, les pongo un ejemplo. A lo mejor en años pasados yo fui tal, a lo mejor actué mal, etc. Pero hay que situarnos en el presente. Sí. Y yo les hago una pregunta, aquí en este momento, en este presente, ¿qué maldad hay en ustedes? Eso como mi lista. No, es que en este momento no hay nada. Sí, no, Sí, no. A lo mejor lo hiciste ayer, antier o qué sé yo, pero aquí, en este momento. No, ninguna. Ninguna. Ahorita no estamos haciendo nada malo. No. No, y aparte creo que también nos da un poco de alivio el saber que podemos todavía enmendar esos errores, ¿no? Que todavía no estamos muertos, ¿no? Mientras sigamos con vida, podemos enmendar esos errores, trabajar en nosotros mismos y, ¿por qué no?, intentar mejorar, ¿no? Cada día. Pero me gustó esa frase que decía el padre. O sea, por esencia, bueno, a ver si la interpreté bien. Por esencia, el hombre, la persona es buena. O sea, y tal vez me recuerda un poco a creo que sí, es un versículo de la Biblia que decía que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, que por esencia somos buenos, que lo extra o lo malo que se nos agrega, como si es un accidente, y no un accidente que digas, ay, upsi, sino que no es hablando de esencial. accidente y sustancia, estamos hablando en un sentido filosófico. Claro, ajá. Sí, eso quería llegar. Accidente es aquello que puede estar
o puede no estar y no pasa nada, no se altera nada. Me acuerdo que eso lo dije en una homilía. Así Sí. me acuerdo. No se altera nada. Así está la iglesia. Pero sí, Recordatorio. pero por ejemplo, si yo dejo afectar mi esencia, pues ahí sí, Sí. ¿verdad? Ujú. Pero en general lo esencial es aquello que no puede faltar y que si llegara a faltar, entonces aquello se volvería un drama, una catástrofe, Sí. etc. Claro. Lo esencial es aquello que está ahí y que siempre estará ahí. Perfecto. Eso se va a convertir clip para TikTok, porque eso estuvo Sí. muy lindo. Y igual por otra parte, yo siento que estamos haciendo hincapié a los jóvenes. También algo muy importante es al momento de tú empezar a inundarte de información dentro de la iglesia, también algo de la contraparte es que también tu fe va a jugar un papel muy importante, ¿no? Porque bueno, a mí me pasó como que al momento de empezar a entrar a la iglesia, como que tu fe es puesta a prueba, ¿no? Muchas circunstancias y siento que también a los jóvenes como que la fe a veces está puesta a juego, ¿no? O sea, por cosas muy mínimas dejamos de creer en Dios, ¿no? Cuando Dios es algo que a veces no hay palabras que lo puedan describir, ¿no? Claro. Y el conocimiento de Dios, y a ver, esto que voy a decir va a sonar es medio escandaloso, pero... A ver. Sí, estamos- Haters, ahí va. haters, pongan atención. Ya los veo chillando en los comentarios. El conocimiento de Dios no nos lo da el leer mucha teología o mucha espiritualidad o el que te aprendas incluso de memoria la Biblia. Ahí está su cámara. Tú, personita. Eso no... el conocimiento de Dios nos lo da la experiencia de encuentro personal y profundo con Él en nuestro interior. Eso es lo que nos da conocimiento de Dios, conocimiento Sí, sí, sí. de Cristo. Ok. ¿Sí? Lo otro es una información que nos ayuda, por supuesto. Ujú. Sí. Pero, ¿de qué serviría, por ejemplo, que yo me leyera todos los libros de espiritualidad, todo lo que dicen las Sagradas Escrituras, todo lo que dicen los teólogos, si yo no me relaciono con Dios? Sí. De hecho, siento yo que dentro de la iglesia pasa mucho eso, ¿no? A lo mejor personas que piensan por leer la Biblia todos los días, a lo mejor son un poco egoístas y no comparten su información con la gente que a lo mejor va empezando, ¿no? Sí, incluso sienten que saben más. Sienten que tienen un poder, incluso que son mucho más que el que no ha leído misa. No ha leído. Ya me estoy trabando. El que no ha leído la Biblia. Sí, Pero claro. sin embargo, yo pienso, padre, que es más el que puede saber, llegar a saber un poco más de Dios es el que en realidad está ahí, el que está en misa cada 8 días. El que lo vive, ¿no? Ajá, el que lo vive, el que Sí. digamos a un querigma y dice yo quiero entrar al querigma. Yo siento que él sabe mucho más de Dios que el que se pasa leyendo la Biblia, el que dice ya la leí 3 veces y ya te puedo decir cualquier versículo, cualquier capítulo, cualquier libro que tú quieras, yo te lo puedo decir. Por ejemplo, eso me suena un poco a los protestantes, ¿no? Que se aferran con... Esa es una palabra políticamente... Sí, hermano. ofensiva. Bueno, vas a editar. ¿Cómo les decimos? A los hermanos separados. A los hermanos separados. Otra vez. Otra vez. Es más fuerte lo grabar. A nuestros hermanos confundidos. No, ese es el favor. Eso también lo cortan. Sí, por favor. ¿Lucecitas? Bueno, me suena un poco a ellos, ¿no? Que se aferran mucho a la Biblia y al conocimiento teológico y que se olvidan un poco de vivir a Dios, ¿no? De hacerlo y llevarlo a obras, no solo en un... Ahora que lo mencionas también, hermano, me acuerdo mucho también de esta parte de los judíos, a ver si no me censuran. Ay, Es que igual tienen, no sé el dato exactamente, pero son demasiadas reglas que tienen que obedecer al pie de la letra para pertenecer y seguir, ¿no? O sea, Sí, claro. si hay algún judío viendo esto, no se lo tome en persona. no me sé ni mi Biblia, ¿no? No, pero o sea, sí, eso es bueno porque yo tenía, justamente en la vocacional tenía un amigo que era judío y luego me platicaba de todas las reglas que tenía. Y la verdad, algunas se me hacían muy absurdas, ¿no?
o muy estrictas, ¿no? Que no le permitían justamente como disfrutar un poco más de lo que es la vida, o a lo mejor restringían de cierta manera su conexión o su vivencia con Dios, ¿no? O la vida misma. Diría el Jona, tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Saludos, Arjona. Saludos, Arjona. No, padre, más que nada que seguir un conjunto de reglas o leyes, yo pienso que mucha gente se deja llevar a tengo que ir a misa todos los días, cada 8 días, tengo que asistir a las fiestas patronales, a las fiestas A la tomba. a las fiestas principales y dejan de ver el lado de que tengo que ir porque yo me gusta, porque es el amor que le tengo a Dios, sino ya lo ven más como, soy católico, soy cristiano o lo que sea, tengo que ir a fuerza, ya es mi obligación, estoy bautizado, tengo que ir, o no, pues, no fui a misa, ahora va a haber una sanción, no sé. No, que a lo mejor también lo ven de esta parte en la que solamente van por ir, o sea, dicen, tengo que ir a misa. Yo creo que eso es peor, ¿no? Y se quedan dormidos. El padre les da Es que yo creo que donde hay amor no hay obligaciones. Exacto. Y por ejemplo, creo que aquí en México es muy común, con lo que decía y lo que ahorita daba de retroalimentación, o sea, yo creo que es peor, ¿no? Cuando vas solamente por costumbre, o sea, cuando vas a la iglesia por costumbre, yo creo que también esas personas son las que le hacen mala fama a la iglesia, o sea, cuando, no sé, voy a poner un ejemplo un poco funable, pero... Alerta roja. No. No, pero voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en los pueblos, vamos a decirlo así. En los pueblos que de ley es ir a misa todos los domingos, así, todos los domingos, y ya ni saben cómo va la misa, pero todos los domingos van a misa y llega el charro y le pega a su esposa así un Le preguntan, ¿qué viste? ¿Qué viste? Y ponle con el cinturón y van y se gastan todo el dinero. Van y se gastan todo el dinero en la Argentina. O sea, un poco estereotipado, tengo que decirlo. Pero justamente creo que es peor y hacen peor fama cuando se vuelve únicamente costumbre. Cuando pierdes el sentido, cuando pierdes el amor, cuando pierdes la verdad. Lo esencial, justamente, lo que hablamos. Cuando te quedas solo con eso también. Y pareciera que a veces, como decía, creo que es peor cuando en la vida nuestra fe se vuelve algo que puede estar o no estar. Sí. Y seguimos siendo iguales. Para mal, pareciera, ¿no? O es también como la gente que dice que yo creo en Dios, pero no en la iglesia, ¿no? O sea, Ay, eso como... Yo también creo que nos pasa que juzgamos a la iglesia, ¿no? O sea, así como entendemos que la iglesia nos juzga, también la juzgamos, ¿no? ¿Cuántas veces, bueno, menos yo he escuchado de la gente que a lo mejor no se acerca mucho, que dice, no, es que es pura corrupción. sí. ¿Por qué dan dinero? Ajá, ¿por qué dan dinero? Exacto. Eso también es tomar un Pues poco el padre también come. Yo les digo, el del gracias no se vive. Y justamente como que a veces nos olvidamos esta parte, ¿no? De que tanto la iglesia como el padre, pues también, o sea, Tiene necesidades, tiene necesidades, ¿no? ¿no? El padre también, ¿cuántas veces no he escuchado? No usted, ¿no? Pero... No, pero de que Ahí está la piedra. y también como dice aquí Luis, es de que también pasa mucho también en los pueblitos, ¿no? De que, no, es que el padre la otra vez no me recibió, no sé, algo, ¿no? O hizo algo que no me gustó y ya la gente está hablando mal de él. Ajá, Sí, exacto. es que Pero el se padre nos es olvida esta humano, parte, ¿no? De que Es humano. justamente el sacerdote, pues es humano, ¿no? Con Claro. errores, o sea... Levantó la mano cuando preguntamos que quién era humano. Se olvida mucho esta parte. Repitan el video. por favor. Minuto 12. Sí, claro, yo creo que pues no dejamos de ser humanos. Claro. Y como seres humanos, pues también nos equivocamos, cometemos errores, también nos enojamos. Claro, claro. En ese sentido, los Por sacerdotes... ejemplo, el también- Papa le dio un manotazo a una señora. Así, tranquila. En ese sentido, yo nunca he sabido eso, padre. Los sacerdotes también se confiesan, ¿no? Creo que Sí, claro. Sí, cada día. Los sacerdotes también nos confesamos, sí, claro. ¿Y los sacerdotes con quién? ¿Usted con quién se confiesa? Pues con otros sacerdotes. Pues sí, pero pregunta. Nombre, parroquia, zona. ¿Qué confesar?
preguntarle. Voy a preguntarle. Para la próxima entrevista hacerla con él. Sí. Necesita el teléfono. El teléfono. Sí, pero yo creo que es más bien de la gente, no sé si se puede decir ignorancia, porque luego se escucha fuerte, se escucha Yo fuerte. oyeron lo que les dijo. No, y es verdad. No, ignorancia en el sentido positivo también Sí, de la palabra, pues Porque a lo mejor mucha hay gente... cosas que ignoramos. Sí, claro. Sí, porque por lo mejor mucha gente creció desde chiquito que la abuelita o que la mamá lo llevaba a iglesia, pero nunca le explicaron el significado, por ejemplo, de que vas, pero Que hay un era, momento que todo. en especial en el altar donde de verdad ahí está Dios, Exacto. donde no nada más estás viendo al Padre mover sus manos y así hablando. Algo así. Yo de chiquito decía, ¿por qué Alex no oblea? Sí. Sí, Sí, exacto. exacto. La desinformación que hay, la verdad, Sí, que hay mucha claro. información. Sí, No, sí, igual sí. tomando como lo que dice Javi, es muy común, ¿no? Eso de que lleven a los niños a la iglesia, que no creo que esté mal, digo a la misa, ¿no? Que no está mal, pero justamente no se explica el por qué, ¿no? O a lo mejor No somos están muy catequizados. jóvenes para entender realmente el por qué, ¿no? ¿A ti te llevaban a la iglesia? Sí, chiquito? a la ¿Sí? ¿Y te iglesia. dormías? Yo era de ya se los... dormía. hasta- Y por eso ya no quería venir. Por eso no- Si en los servicios se duerme, Yo era ese niño de que luego está jugando con esa cosita que se subía y bajaba para cuando te inclinas. Imagínate que si aquí no tenemos esas. Para las rodillas, y pues yo era el que estaba todos en silencio y se cae esa mano. Y pinche ruidero que- Yo hasta la fecha soy de esos. Apenas el domingo me dormí. Eso ya hace un poco. Hace 15 días. Al lado del sagrario. Bueno, para ir otra cosa. Pero justamente, o sea, yo de niño, si me preguntas para qué iba, no, ni sabía. pues yo por qué creo que estaba nadie ahí. sabíamos. Es como cuando hacen tu primera comunión, tú no sabes qué estás haciendo, Tú pero... estás ahí, pero no sabes. Por por ejemplo, qué. eso es buena pregunta. ¿Qué? Usted está... Por ejemplo, alguna vez estaba platicando con en una fiesta familiar. Ah, no, bien. De esas que el tío ya está borracho y empieza a decir cosas. Y decía, ya ve que la clásica es hablar de religión, ¿no? O de ¿Quién era política. tu tío? A ver, saluda a la cámara. Saludos a Ray. Y me dice... Me dijo varias cosas, pero me dijo... así, con esta voz. Me dijo, yo nunca he entendido por qué los niños se bautizan de chiquitos si no saben nada. Y yo le dije... Más bien no le dije nada porque no supe qué contestar. Por eso pensamos en nada. Y por eso ahorita se la paso. Feedback para arriba de punto. Sí, ¿por qué se bautizan a los niños siendo niños? Porque antes se tenía la creencia de que la bruja te llevaba si no te bautizabas. Bueno, sí, pero En eso la- no en tiene el no mundo tiene pobre nada donde creen que tienen salvación en brujas. no tiene nada que ver con el bautismo. Primero, cuando la iglesia surgió, pues, se bautizaban familias completas. Y si eran familias completas, pues eran personas adultas, jóvenes, adolescentes, niños, etc. Porque después se continuó bautizando, y claro, no solo se bautizan niños, también adultos, por supuesto. Ah, sí. Sí, claro, Sí, sí. luego cuando empecé a acercarme a la iglesia fue algo que Por ejemplo, en que Pascua. noté y me sorprendió mucho de que había ya talleres para justamente lo que es Para la personas relación, adultas que ajá. no tienen bautismo, Sí, que no sí, tienen los todo abuelos, eso. ¿no? Que le llaman. Ajá. Sí me sorprendió. Pero lo que pasa Respeta, Lucecita. es que se bautizan los niños porque se presume una cosa, la fe de los papás y de los padrinos. Ahí está. O sea, Ray, ahí está la respuesta. Se presume eso, que los papás tienen fe y quieren compartírsela a su hijo, y por eso también los padrinos forman parte de esa. Entonces desechamos la idea de que la bruja se los lleva. Sí, claro. Creo que sí, un poco. Y aparte yo he escuchado, padre, que igual he escuchado que dicen, y es que un niño, ¿qué mal ha hecho? ¿Qué pecado puede tener? Ujú. Entonces, como que se mantiene esa santidad, podemos decir, del niño. Sí, claro, es que hay que entender el sentido también de los sacramentos. Obviamente todos somos hijos de Dios, por supuesto. Claro. Ahora, los sacramentos son signos sensibles. ¿Por qué sensibles? Porque los captamos a través de los 5 sentidos, a través de los cuales Dios se hace presente en nuestra vida. Okay. A Dios ninguno de nosotros lo hemos visto. Sí.
no lo vemos. Pero el que no lo veamos no significa que no está o que no esté. Claro. Y así, por ejemplo, los sacramentos son signos que nosotros a través de nuestros 5 sentidos podemos captar esa presencia de Dios. Por ejemplo, el bautismo, que nos hace hijos de Dios, que nos hace templos vivos del Espíritu Santo, que nos convierte en otro Cristo, que nos da el don de la fe, de la esperanza y del amor, etc. Todo eso. Un poquito retomando como la pregunta que habían hecho, yo he escuchado que luego dicen, no tienes que, bueno, de personas, ¿no? Que dicen, no hay que obligar a los niños a bautizarse de Ay, pues ¿cómo vas a obligar a los niños? Están chiquitos. Un niño dijo, ¿cómo? Mira, un niño ni cuenta se da de que es bautizado. Sí, no, justamente es lo que luego argumentaba, ¿no? De que como ellos no son conscientes, no pueden decidir si creer o no creer, que no tenemos que obligarlos, ¿no? Es algo que escuché en su momento hace unos años. Pero como que dice Ellos el padre, ¿no? descubren Se cosas, ¿no? presume la La fe de los padres. Pero justamente eso voy, o sea, de que los padres dicen, no, yo no quiero, digamos, obligarlo a que A siga- que crean algo. Ajá. Que él solito busque su... Sí, es algo que escuché hace un tiempo, No, que se tampoco está estaba mal, ¿no, padre? adoptando, por eso que Pues yo creo que preguntaba como cuál que es su opinión acerca Que de esté mal o no esté mal, pues realmente no podríamos juzgar. Lo que sí es si realmente tú quieres que tu hijo herede la fe. Yo creo que si tú estás contento, feliz con tu fe en Dios, pues quieres compartirla. Sí, ¿no? Ahora, si tu fe te ha traumado, te ha complejado, te ha neurotizado, si para ti la fe incluso es algo negativo, pues es algo que no quieres No, compartir. se puede decir también incluso que estamos proyectando esas, digamos, desinformación, inseguridades o prejuicios a nuestros niños, ¿no? Bueno, en este caso a sus niños, sin que ellos tengan conocimiento de nada, ¿no? Sin que hayan Claro. experimentado. Y justamente antes de como dice probar. el padre, ¿no? O sea, entender bien los sacramentos, ¿no? Porque no solo es hacerlo por hacer, por ejemplo, pues yo me bauticé de chiquito, pero yo le decía hace rato, ni mi papá ni mi mamá son acercados a la iglesia, entonces, pues, ¿qué fe se está presumiendo? O sea, sí. Bueno, es que luego ya también entra más Bueno, por de hecho, costumbre, ¿no? es más por costumbre. Muchos, de hecho, vienen a bautizar no porque tengan fe, No, que sí, no. sino porque hay motivo para hacer una fiesta. Ah, fiesta. sí. Allá ya estamos, el postgrabación, after. allá está. El after está ya Sí, decidido. Allá está. Ustedes no lo están viendo, pero allá estamos equipados. Muy bien. Bueno, pues. ¿Qué más? Pues, ¿qué más? Pregunten ahora. A ver, revisa el Twitch. Revisa el Una Twitch. pregunta que hacen aquí de este lado. A ver. Llevamos más de una hora, digo ya casi una hora. Ya. Lucecita, No, ¿cuánto tiempo Lucecita, ¿apagamos live? Chat. Una hora. Una hora. ¿Una hora? Aquí. Una hora lucecitas. Aquí, Una hora lucecitas. A A ver, producción. aquí, para empezar a darle cierre. Recordemos Eso dije que, como hace media hora. recordemos que el tema principal es porque si Dios nos juzga o son las personas a las que nos juzgan. Aquí una pregunta que nos hacen es: ¿por qué nos da pena aceptar el amor de Dios? ¿Por qué nos da pena? Chanfle. Mocos. Wow, esa es una pregunta. Ay, el A mí pan- no me da pena. ¿No? Yo diría que a los jóvenes en general sí. nos da A los pena. jóvenes que nos están, ¿por qué los jóvenes les da pena aceptar? ¿Quién el hizo esa amor de Dios? pregunta? ¿Quién es esa? A ver, dame el nombre del usuario. Dice Osito 32. Yo esto te da dos preguntas. ¿Por qué? Necesita Por- más encaminado a los jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes les da pena aceptar el amor de Dios? Pues yo digo que por lo que decíamos hace un rato, no está de moda y se ve a la iglesia como algo retrógrado, Anticuado, podemos decir. anticuado, viejo, que no esté en onda, Sí. que no esté en sintonía con los jóvenes, etc. Entonces, por eso les da pena. No esté- Pero otra vez confunden, Lucecita de este lado. confunden. Órale, es tu perro, hermano. No, quedamos que esa era la señal de producción. Sí, entonces Ya yo, vi. yo creo que tiene que ver con la experiencia que nosotros tenemos respecto de Dios y respecto también de la iglesia. Y luego, no hay que confundir la iglesia con Dios, ni a Dios con la iglesia. Lo que hablábamos ahorita, ¿no? O sea, yo creo que son dos cosas diferentes. También a lo mejor no casamos con esta idea, ¿no? De que si tú tienes una mala experiencia, a lo mejor con una persona
perteneciente a la iglesia, no significa que por eso Que todos son somos iguales, ¿no? Sí, no, porque yo creo que más de uno hemos tenido experiencias con gente que a lo mejor es muy cerrada, ¿no? Sí. O muy metódica y te tocan regaños, ¿no? Como decía hace rato, que estamos jugando y nos regañan o cualquier cosita. Y no hay que casarnos con esa idea, ¿no? Así como hay gente que a lo mejor luego es muy cerrada, hay gente que a lo mejor también es muy abierta, ¿no? Nos acepta, juega con nosotros, puede platicar con nosotros. Y, Pues aquí la evidencia. Sí, sí, sí. Evidencia. La evidencia. No trae el clerical, pero es sacerdote. Sí, soy ¿El sacerdote. clérigo? ¿Clerical? ¿Dónde? El No. clericman. Aquí lo ¿Cómo? Clericman. El alzacuello. El sangüeño en español. Sí, yo creo que mucha gente se queda con una mala idea porque a lo mejor quería venir a la iglesia y se topó con el que le fue mal en el trabajo, con el que no le salieron las cosas como él quería, porque igual esa es otra cosa, que muchos no saben pedir a Dios y piden cosas que a lo mejor ese puede ser otro tema después. Y más por la época. Bueno, ahorita digo. Sí. Después de nuestro próximo capítulo, el próximo... Tranquilo, Yo creo que más bien es cómo fue tu encuentro hacia Dios. Si a lo mejor fue, digamos, el diablo, el chanclotas que andaba por ahí. ¿Chanclotas? ¿Quién es ese rapero? Y andaba por ahí. Es mi vale. Y con su cola y resulta que te topas, tú que ibas muy emocionado porque dijiste, me han platicado muy bien y te topas con la persona amargada. Pues ya, se acabó todo. ¿Y te tomas con un de Juan de malas? No. Y de ahí sales diciéndole no a una, sino a 3, 4, 5 personas. Sí, no, es que no, no me no. recibieron bien, Ahorita- no, son muy malas, se dan de santos y todo eso. Hablando de eso, me acuerdo de que hace poco luego tenemos servicio en la misa. Ayudamos a lo que es, pues sí, a ayudar a toda la misa, ¿no? Sí, al altar. Y nos ha tocado muchas veces de que señoras mayores critican a cierta persona por su forma de vestir, porque luego dicen o comentan que viene de una forma de vestir muy reveladora. ¿Revelador? Así Ay. como revelador. Mira, Muy no- escotada, pues. ¡Ay, escotada! Escotado, Pero escotado. para las señoras escotadas es una playera normal. ¿no? Ajá, Ajá, sí, eso también. Sí, Eso es claro. claro. Yo creo que también nos ha pasado. Escotada con cuello hasta acá. Un poquito descubierta. Ahí tienen a Mitch con el último botón. Aprovechando la oportunidad, ¿usted cree que sí debe haber como cierta etiqueta? Obviamente hay etiqueta, ¿no? Pero creo que... No vas a venir en chanclas a dar Pues yo creo que tenemos que venir vestidos normales. Como que Porque, por sientas cómodo, ejemplo, ¿no? si nos retomamos fotos de antes, videos de antes, películas antiguas, la gente en realidad iba de traje, iba bien vestida. Y por ejemplo, a mí sí me ha tocado que Sí. mi mamá dice, es que vas a la iglesia, vas a la casa de Dios, ¿cómo te vas a ir, digamos, en pants ¿no? O digamos, báñate antes de irte? Bueno, eso sí. Y no por Dios, por el padre. Está de lo tuyo. Por la gente que está Sí, ahí. pero eso vamos, o sea, yo creo que la evolución ha tenido una gran influencia, pero esa es la pregunta, ¿hay una etiqueta? Sí, o está para mal que, vivir? digamos, vayamos vestidos, digamos, así voy medio chilapastroso, que a lo mejor no me peiné muy bien. Sí, porque por ejemplo hay gente con posibilidades que en realidad puede llegar bien vestida, pero hay gente que en realidad lo le está pasando mal o no puede ir de alguna forma trajeado o incluso con otra Sí. solvencia económica, así, entonces Sí, sí está mal, algún sí. problema. Mi abuela dice, ¿por qué ir formales si el padre está en camisón? Y digo, Nombre de la abuela. nombre de la abuela. ¿Cómo se llama tu abuelita? Saludos a Guadalupe. Cámbiale el nombre, Miren, la verdad es que yo soy muy campechano. Campechano. Sí. Tocha morocha. Sí, a mí no me gusta ser tan exigente en que, ay, tienes que venir vestido de esta manera o de esta otra, o etc. Yo creo que ya el hecho de dar un servicio es algo muy bueno, en primer lugar. Y en segundo lugar, no se trata de disfrazarnos. Claro. Eso es lo más importante. Ay, es que voy a dar servicio y entonces, uy, me voy a disfrazar. Sí, claro. Bueno, pero tampoco yéndonos a los extremos de que No, una tampoco. faldita corta,
una camisita. O que vayas en shorts. Sí, claro. No, pues tampoco, ¿no? Como cuando No, vas tampoco al exageres, gimnasio. ¿no? O sea, lo normal, pues. O sea, no, o sea, así nos vestimos normales, así de guapos. Somos guapos. Somos ¿Qué podemos guapos. hacer? guapos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, Así. yo no sé quién les dijo eso, pero... Madre. Mamá. Las mamás a todos les dicen que están Me guapos. engañaste todo A ver que la lucecita diga, somos guapos, lucecita. ¿Eso dice su mamá? Ay, Dios santo. Bueno, Y luego- yo quería preguntarle algo. También, digo, para ir sacando varios clips de este material. y- Preguntas y respuestas. A ver, esta pregunta. respuestas. Por ejemplo, ahorita que viene dos, hablábamos de. Ay, no me acuerdo de qué hablábamos hace rato exactamente. Pero me vino A ver. esta pregunta. Por ejemplo, ahorita que viene el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen. Yo el año pasado vi una noticia en N+, en Televisa, que me dio mucha gracia y dije, también por eso la iglesia tiene mala fama. De un chavo que se fue de rodillas desde Juventino Rosas hasta la Basílica de Guadalupe, de rodillas, para que su ex regresara con él. Ay, pobrecito. Ay, pobrecito. ¿Y qué pasa con todo esto? O sea, A Dios le gusta ese a Dios le- sufrimiento. por ejemplo, yo a veces me cuestiono eso, o sea, si decimos que ahí está nuestra madre, o sea, en el santuario, bueno, en la basílica, si ahí está nuestra, ¿a qué madre le gusta ver a su hijo con las rodillas todas sangradas? Bueno, yo te hago la misma pregunta. ¿Tú crees que a la Virgen le agrade eso? Pues para mí no, pero pareciera que es costumbre. Bueno, Es que es como un ofrecimiento, no tengo entendido que es como un ofrecimiento, te ofrezco Un este dolor. sacrificio. Ajá. Porque es algo que me han ofrecimiento. dicho muchas veces, ¿no? Tú puedes ofrecer tu dolor hacia Dios, ¿no? Pero Hacia oye, no hay que ser objetivos, ¿cómo vas a hacer eso para no, que pero o nadie sea, se digamos, contigo? es su forma de expresar ese sufrimiento, Ese ¿no? amor, O es que ese otra amor. vez allí Ese volveríamos tamaño es el pecado. Que es como a la se- falta de conocimiento. Exacto, al silencio. La falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Claro. Y que Entonces, también hace hay la fama. gente en su mentalidad, de cómo a lo mejor lo educaron, etcétera, que piensa que de esa manera va a conseguir algo de parte de Dios. Y Dios, pues no es alguien. No, alguna No vez es vi una complaciente. frase: Dios no es mercadero. Dios no te No vende es- cosas. no, Es un no, rey no. mago. No es un rey. No le pides deseo. Pero la mayoría de nosotros vemos a Dios como un proveedor. Exacto. Por ejemplo, ese de poner San Judas de cabeza. Y digamos, ahora viendo lo de la y parte y de todo que eso. tú buscas el perdón de un pecado, sí, igual está más visto, ¿no? Tengo entendido que incluso... El perdón de Dios viene a nosotros cuando nosotros nos arrepentimos de aquello que tal vez hicimos mal o que lastimamos a alguien, etc. Pero cuando hay un arrepentimiento, es decir, bueno, me equivoqué, no debió de ser así, etc. Y ahí viene el perdón de Dios. Y por ejemplo, padre, también una vez un amigo, también hablando de religión, me decía: ¿y por qué tengo que confesarme frente a un padre si con Diosito basta? Así, con esta voz. ¿Quién le dio ese poder? Dice. ¿Quién le dio ese poder para decir eso? Otra vez volvemos a la parte de los sacramentos. Ajá. Yo, por ejemplo, ahorita lo que decíamos del perdón, si yo cometí un error, a lo mejor lastimé a alguien, que obviamente estuvo mal, Sí. y me doy cuenta y me arrepiento, y dije, pues me equivoqué, no debió de ser así, lastimé a esta persona, etc. Pido perdón a Dios. Ok. ¿Me perdona Dios, sí o no? Sí. Sí. ¿Dónde se va a hacer efectivo y me voy a dar cuenta yo de ese perdón? A través del sacramento de la... Reconciliación. Ahí. Por eso le sale ese. Sí, porque ahí yo soy consciente de que Dios me ha perdonado. No me perdona el sacerdote, me perdona Dios. Claro, El sacerdote solo es el medio. claro, es lo que yo le dije, pero no me entendió. Pero incluso si no un sacerdote, ¿es posible el perdón? ¿Cómo? Incluso sin un sacerdote. Si no hubiera un sacerdote y tú te arrepentiste y pediste perdón a Dios, pues claro. Ok.
Imagínate que estuvieras en una isla desierta y no hay sacerdote. Pero también lo importante de ese sacramento también es un poco la retroalimentación, ¿no? Que da el sacerdote. Claro, porque nos da alguna orientación, nos ilumina. Y aparte la gracia, Yo puedo dar testimonio de que la gracia que recibes en el sacramento de la confesión te da fortaleza y te da fuerza para seguir adelante y para vencer a otras Y estar preparado, tentaciones, ¿no? Y ese tipo de cosas. Yo doy testimonio de eso. Claro, Sí, exacto. sí. O sea, la gracia del sacramento da fuerza, fortalece. Claro. Bueno, pues otra Bueno, cosita. ya para ir Tenemos cerrando, dudas de Twitch. Lucecita 04, bueno, para empezar ahí cerrando, creo que no nos presentamos. Ya hemos cerrado desde hace como... Tercer cierre. cierre en efectivo. Bueno, nos presentamos y acabamos, ¿qué te Nos parece? presentamos y hacemos una retroalimentación. Otra retroalimentación. No, hermano, si a lo quieres mejor- cortamos este video. Aquí nos hacen una pregunta, Lagrimita 33. Vivo. Otra vez 33. A ver, Bueno, pero ¿quiénes somos principalmente? ¿quiénes somos? Bueno, antes que nada, le damos las gracias al padre Al padre por acompañarnos. que nos esperó en ¿Al padre qué? ¿Al padre qué? Padre Ignacio. Al padre Ignacio. El párroco de la Párroco de la parroquia Cristo Rey. Reyes. Sean conscientes de veras de que Dios nos ama, es lo máximo que nos puede pasar en la vida, porque tener a Dios en nuestra vida es realizar la finalidad para la cual hemos venido a este mundo, que es ser felices. Y todos andamos buscando eso, todos queremos ser felices, y de hecho todo lo que hacemos todos los días es porque queremos ser felices. Pero desgraciadamente a veces andamos buscando la felicidad hacia afuera, y la felicidad no está afuera, la felicidad está dentro. Y ahí es donde hay que buscar. Entonces yo quiero invitarlos a eso. Dios no te juzga, no te condena, Dios te ama. Claro, depende de ti que aceptes ese amor, que lo recibas y que lo vivas. Es decisión tuya. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias, padre. Como cuestión final, igual si gustan dejar sus Otra comentarios. final. No, solo para como una retroalimentación y para futuros capítulos, digamos. Sí, si gustan dejar. A ver, Suscríbanse. yo digo eso, siempre he querido decir. Este momento. Suscríbanse, denle like, compartan con alguna persona que creen que le va a servir esto. Dejen su comentario de qué otra duda le tendrían a algún sacerdote, a alguna persona o alguna idea de entrevista. Recuerden que es un programa de índole, como dice el nombre, de fe católica, de fe cristiana. Y pues justamente su pregunta puede ser la respuesta de miles y cientos y millones más. Entonces también nos ayudaría bastante para ir llevando por buen camino este proyecto. Adiós, lucecita. Adiós, lucecita. Luces de fe. Encuentro entre un joven e iglesia. Adiós. Manos de ya. Vámonos. Hola. Yo lo corto. Nuestras